Quería comentarte, has nombrado también que hablabas de espíritu, ¿no? Sí. Y muchas veces también nos preguntan, ¿no?, la diferencia, aunque podamos entenderla, pero me gustaría que entendieran desde tu parte, ¿no?, esta parte del espíritu que entendemos como alma y cuerpo. Sí que sabemos que tiene que haber un equilibrio, sobre todo una linealidad de saber lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Y esto sabemos nosotros por nuestros también pues, trabajos a nivel terapéutico que esto genera conflictos en esta 3D y estamos trabajando en ello. Pero nos gustaría saber tu opinión también, sobre todo porque nos preguntan qué diferencia hay entre el espíritu y sobre todo el alma, ¿no? ¿Qué nos podrías decir esto? Sí, es verdad que mucha gente se sigue confundiendo como que es lo mismo. Espíritu, desde esta concepción de la que estoy hablando, es la conciencia del ser, la conciencia divina del ser. La conciencia del ser sería que es la esencia misma, donde está toda la información, pasado, presente y futuro, de toda la existencia del ser. Eso es lo que sería el espíritu, ¿sí? Es la esencia. También se puede llamar vibración. Es lo que genera que todo lo demás se pueda sentir y ver. ¿Sí? Es la esencia central de toda la realidad. Las ondas que esto va a generar después, esa vibración va a generar energía. Esa energía va a generar ritmos, movimientos y diferentes distorsiones, ¿sí? Y diferentes niveles, tanto vibración muy baja como vibración muy alta. La vibración en sí es el espíritu, pero todos los diferentes tipos de vibraciones y energías que surgen ahí es lo que llamamos almas. Las almas son las energías del universo. Son las células energéticas, los campos energéticos que contienen o incluso dividen, ¿sí?, como células en mitosis, la potencialidad del ser, ¿sí? Entonces, y el cuerpo es obviamente la estructura densa o material que constituye esa materia. Si te pones a pensar, no son tres cosas separadas, es lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo. O sea, espíritu, alma y cuerpo es lo mismo vibrando en diferentes sintonías, ¿sí? Pero nosotros necesitamos diferenciarlo, ¿sí? Entonces, podemos decir que es vibración, energía, materia. Materia, que sea, ¿sí?, cuerpo. Exacto. Básicamente esa es la diferencia entre uno y el otro. Por más que toda materia es una constitución de energía y toda energía son patrones de vibración. Son patrones de vibración. Sí, sí, al final son... Al final es lo mismo, simplemente en diferentes... Curioso. Si hablamos y nos centramos quizá más en la parte álmica, sí que recibimos constantemente también muchas preguntas de... Y aquí entraremos en un terreno, no digo pantanoso, pero sí delicado, en el sentido de por qué hay almas. Y ya no hablo del estado evolutivo, ¿no?, porque hablaríamos más quizá desde la parte del ego, pero ¿por qué entendemos que hay almas que vienen en un proceso más de, no sé si decirle, más de tranquilidad o de paso, y otras almas que le podríamos llamar, que son evolutivamente, no desde el ego, evolutivamente más experimentadas o llevan más tiempo en este plano de 3D? ¿Qué podrías decirnos de eso? Bueno, hay de todo, porque en realidad hay almas que son muy experimentadas, que hace miles y miles de años que viven en este planeta, y justamente tienen un montón de herramientas que ayudan a las personas de otros planos a entender esta realidad, y sin embargo justamente su mismo conflicto es: si hace tanto que estás en este mismo lugar, aquí voy. Algo va mal. ¿Por qué no trasciendo? Sí, claro, ¿por qué estás siempre en el aquí, ¿no? Claro. ¿no? Eso es obviamente que tiene por su parte positiva, que es la cantidad de información que está generando para el universo a través de la experimentación, y por el otro es: ¿qué haces haciendo siempre lo mismo? Bueno, qué bueno. Eso por un lado. Y después por otro lado están las personas que vienen con muchísima información de otros planos de conciencia a estos, y que no tienen mucha experiencia en pero tienen mucha sabiduría, ¿sí? Sabiduría no es conocimiento. Conocimiento es acumulación de información. Sabiduría proviene de lo interno, proviene de la filosofía, del autoconocimiento, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre conocimiento y sabiduría.
Entonces, una persona puede tener millones de conocimientos a lo largo de miles de vidas, y alguien puede vivir solo una vida y tener muchísima sabiduría por lo que sabe o por lo que experimentó. Por lo que en su interior descubrió. Ahora, esto es proyectado o existe debido a los diferentes niveles de vibración en que las almas se van disponiendo a experimentar. Si habíamos dicho que el espíritu es solo una vibración, y esa vibración es la que genera todos los pulsos, el pulso inicial va a ser muy potente, ¿sí? Pero luego, cuanto más lejos va a ir perdiendo fuerza, ¿sí? Y eso luego va a chocar contra las paredes cósmicas, por decirle así, y vuelve otra vez hacia el interior, ¿sí? Como un... Expande y... Sí, como una inspiración y expansión constante. Esta idea, esta forma de expandirse y de ver el cosmos, el universo, lo que hace es que va fragmentando las ondas de vibración en diferentes niveles de conciencia, ¿sí? Que van desde el subconsciente, pasando por el inconsciente al consciente, ¿sí? Y vuelven a empezar. Entonces, todo este proceso que vamos a ir viviendo en los diferentes ciclos va fractalizando al ser, que es lo que hace que se generen propios centros energéticos que llamamos chakras. Muy bien. ¿Sí? Entonces, dependiendo del nivel de experiencia en el que uno está, va a vibrar en la sintonía del chakra base, del cardíaco, del laringe, ¿sí? Va a ir vibrando en diferentes sintonías en función de en qué momento está de la expansión. Muy bien. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué significa? Que hay un montón de seres que están ocupando un rol que les corresponde, álmicamente hablando. Wow. ¿Sí? Es un rol de tengo que experimentar esto porque mi alma necesita experimentar esto. Por eso hay mucha gente que parece que está estancada o que parece que no, pero que son felices y plenos en esa realidad. Que están cumpliendo su rol. Exacto. Entonces, claro, uno, desde la conciencia, si queremos decirle, es como, pero el universo es otra cosa. Puedes cambiar tu vida. Y la persona dice, a mí me gusta hacer lo que hago. O sea, yo estoy vibrando aquí. yo estoy bien. Entonces, también la conciencia vibra tan rápido que puede ver todos los tiempos al mismo instante. O sea, el futuro también. Normalmente las vibraciones más bajas, cuanto más bajo se vibra, más cerca del pasado, más cerca de las estructuras. Más denso. Cuanto más, claro, si te fijas, las personas que vibran bajo suelen conjugar todos sus verbos en pasado. Fui, hice, me pasó. Ostras, ¿sí? Bueno. Todo el tiempo. Suelen ir hacia el pasado. Las personas que están vibrando muy alto suelen decir, voy a hacer, me va a pasar, futuro. Voy a viajar. ¿Sí? Siempre es futuro. Se suele notar por eso. Muy bien. Y la gente que está estabilizada es, no, ahora estoy haciendo tal cosa. Suele hablar en presente. En un presente. Exacto. Qué bueno. Y esta diferencia que se hace que que nosotros, los que vibran más rápido, ¿sí? Que están mirando el futuro, se ven todas las posibilidades, las opciones. ¡Wow! Mira todo lo que se puede hacer, todo lo que va a pasar, todo lo que... ¿sí? Como ¡wow! Pensando más ¿sí? en el futuro. Entonces, veo todas las probabilidades y potenciales que tienen los seres que están estancados o dormidos en el pasado. Claro. Entonces, solemos decir, hay que cambiar a esa gente. Claro. Porque mira todo lo que pueden hacer y están ahí, ¿no? Y justamente eso, a veces, no es amor incondicional. Eso no sería. No es amor incondicional. Precisamente por lo que hablábamos. No, exacto, no es amor incondicional porque no estoy respetando el proceso evolutivo de la otra persona. Claro. Yo lo que puedo hacer es esto, difundir, y ya verán si quieren verlo. A quien o no. le resuene, fantástico, su estado evolutivo marca este tipo de vibración, como tú decías. Facilitar el flujo, ¿no? Y cada uno de los seres está en su estado evolutivo, que no tenemos medio ni hemos de juzgar para nada en este sentido, ¿no?